Vale, ok. Bueno, ha llegado ya de la Plataforma Intercultural de España también. Estamos aquí colaborando. Unidos jamás seremos vencidos. ¡Hala! Mira qué bonita la cadena. La gente de Madrid también. Gente de Madrid. Muy bien. ¡Bravo, bravo! Aquí. Muy bien, muy bien. Bueno, Plataforma Intercultural de España. Aclarar que es la zona cero, que es muy importante. Zona cero, Catarroja. Ay, Benetúser, perdón, Benetúser. Que venimos ahora de Catarroja también. En Benetúser, en donde nuestra compañera Heidi, mírala por allá. Muy bien. Estamos bajando kit de aseo, Kit de aseo, kit de limpieza, kit de limpiezas, kit de alimentación, y accesorios varios para trabajos forzosos como sacar el barro y todo eso. Estamos acá con dos voluntarios que trajeron su furgo. Vamos a ir a asistir a una chica damnificada de La Dana que está temporalmente viviendo en Torrent porque su casa ya ha sido devastada. Así que nada, ella encima tiene COVID, está con un niño y su hijo de 14 años. Y también vamos a llevar los kits que ya tenemos armados, los cuales van a ser entregados en mano a voluntarios y familias que lo necesiten. Vamos a ir a la zona cero, hoy vamos a la guerra. Estamos preparando la furgo. Acá ya se quedan dos voluntarios haciendo kit. Nosotros hemos cargado la furgo, nos vamos a la zona cero ya con el equipamiento necesario y nos vamos acá con los muchachos a repartir. Va la furgo cargada. A ver si se puede ver ahí, sí. Uno de los voluntarios y nos vamos a la zona cero. Viene atrás, él es mejor con el Google Maps. Vamos con los muchachos camino a Requena a entregar todo esto. Son todos kits de limpieza, de aseo y de comida para familias damnificadas. Es que es impactante. Estamos acá metiéndonos a uno de los pueblos de zona cero y ver las cosas en primera persona es también lo que es eso, ¿no? Increíble, Dios mío. Un grupo de voluntarios pasando una iglesia evangélica y nos han venido a ayudar y vamos a entregar en manos a las familias afectadas. Hoy no vamos a un centro de distribución oficial, sino vamos a la zona cero, ya con toda la equipación para trabajar. Dios mío. Que no sabes para dónde filmar. Estamos organizando la cadena, acá ya nos vamos a asistir directamente de acá. llegamos más rápido. Venga. No hay cadena, mieca. Venga. Gente, les cuento, estamos acá en zona cero, estamos un poquito estresados porque nos hicieron ir a Utiel, que decían que estaban súper mal y toda la gente está bien, todo el mundo dijo, no necesitamos nada. También fuimos a Requena, también lo mismo, la misma gente, no necesitamos nada, los pueblos están súper limpios, acá sí que hay barro, esto está cerca de Chiribella. Ahora le vamos a preguntar a la finca damnificada que trajimos para ayudarle. ¿Qué barrio es este? ¿Qué sector es este? Esto sí que es zona cero. Vale, ok. Bueno, ha llegado ya de la Plataforma Intercultural de España también. Estamos aquí colaborando. Unidos jamás seremos vencidos. ¡Hala! Mira qué bonita la cadena. La gente de Madrid también. Gente de Madrid. Muy bien. ¡Bravo, bravo! Aquí. Muy bien, muy bien. Bueno, Plataforma Intercultural de España. Aclarar que es la zona cero, que es muy importante. Zona cero, Catarroja. Ay, Benetúser, perdón, Benetúser. Que venimos ahora de Catarroja también. En Benetúser, en donde nuestra compañera Heidi, mírala por allá. Muy bien. Estamos bajando kit de aseo,
Kit de aseo, de limpieza, kit de limpiezas, kit de alimentación, kit de alimentación. y accesorios varios para trabajos forzosos como sacar el barro y todo eso.